Buenas tardes. En nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación y en el marco de la Semana de la Inclusión y la Diversidad, agradecemos la participación de la sexóloga Gwendolyn Lisset Muñoz Ríos, licenciada en Psicología, egresada de la Universidad de Monterrey con maestría en Sexología Clínica. Cuenta con un diplomado en coerción y violencia sexual en la pareja. Ha trabajado en Cedesol, DIF y en atención a grupos vulnerables, talleres, manejo de grupos, psicoterapia familiar, individual, de pareja y con adolescentes. También formó parte de los centros psicopedagógicos de Cobatá. En la charla que estamos a punto de escuchar, lo que la psicóloga Gwen Muñoz nos propone es mostrar una mirada crítica descriptiva a los fenómenos socioculturales que influyen en la conducta, los valores y el discurso de odio dentro de las relaciones interpersonales. Porque en este mes del orgullo es importante visibilizar las distintas formas en las que los mismos miembros de la comunidad LGBTIQA tienden a subclasificarse y a jerarquizarse, de tal forma que la discriminación, el estigma y el rechazo se vuelven parte de esta. Escuchemos entonces a la sexóloga Gwen Muñoz con el tema Perspectiva de Género, una mirada a la homofobia dentro de la comunidad LGBTIQA. Adelante, bienvenida. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Gwendolyn Muñoz. Muchas gracias a la universidad por permitirme esta invitación para darles esta plática. La plática de hoy va a ser desde la perspectiva de género, una mirada a la dentro de la misma comunidad LGBT. Y otra forma de llamarle a esto es la homofobia internalizada. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿para qué, qué y cómo? Entonces, el propósito de esta plática es hacer una revisión de los procesos psicosociales que constituyen a través de la intersubjetividad la homofobia dentro y fuera de la comunidad gay. Partiendo de algunas propuestas de la teoría de género y de la psicología social, se puede dar cuenta de que la internalización de la homofobia en los sujetos homosexuales es un fenómeno que se gesta o que se formula a través de la socialización, apelando a los mandatos de género y su relación con la construcción de una subjetividad gay heteronormativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que a través de cómo nos relacionamos, cómo nos socializamos, nos educamos, nos civilizamos, los diferentes características de la cultura, del sistema, de las formas de pensar, de las formas en que nos comunicamos, gestan y forman en cada uno de nosotros una forma de misoginia, de homofobia, de rechazo hacia lo diferente. Entonces, ¿de dónde viene lo bueno y lo malo? ¿De dónde regulamos o quién decide qué es lo normal y lo anormal, lo saludable y lo patológico? Ok, entonces, vamos a ver la intersubjetividad de los procesos sociales. Entonces, para explicarles esto, me basé en los estudios o los libros de Michel Foucault, que es un filósofo célebre de la época de los 60s y 70s, fue cuando estuvo sacando sus libros, y dentro de este movimiento de libertad y de cuestionarse sobre los límites del poder, él empezó a hablar sobre el saber y el poder. Entonces, esta frase que en algún momento la habremos escuchado nosotros de saber es poder y entre más conocimiento tienes, más poder tienes, ¿cómo actúa el saber para articular el poder? ¿Qué es lo que hace el saber para ser poderoso? Bueno, el saber lo articula a través de la normalización. Hay un grupo que está como en dominio, un grupo que está en el poder y ellos dicen qué es la verdad.
qué es lo correcto, aunque no existe en realidad una verdad absoluta, este grupo de poder decide que esta es la verdad. Y entonces empieza a regular las formas de tal manera que todos entren dentro de esa medida o todos empiecen a seguir ese proceso de normalización. Ahora, ¿cómo se normaliza un cuerpo de poder? ¿Cómo se normaliza un cuerpo social? A través del lenguaje. Entonces, el lenguaje se convierte en algo dictonómico. Algo dictonómico es que define las cosas por su opuesto. Lo bueno es el opuesto de malo, lo lindo es el opuesto de feo, lo sabio es el opuesto de ignorante. Y por ejemplo, el discurso se define como cualquier, cualquier tipo de información, tanto hablada como escrita. Pero Foucault como que va a una forma más profunda y dice que los discursos son escritos pertenecientes a un área del saber técnico y producto de un saber específico. Entonces, área del saber específico serían todas las ciencias, la psicología, la psiquiatría, la medicina, la biología, las leyes. Entonces, por ejemplo, cuando no se puede manejar algo desde bueno o malo, se maneja desde normal o anormal. Entonces, la psicología y la psiquiatría definen la locura como anormal. Entonces, la anormalidad define a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? Lo no normal. ¿Qué es la locura? Lo anormal. Entonces, estos poderes, estas ciencias, estos grupos de poder que eligen cuál es la verdad, empiezan a regular y empezamos a funcionar a partir de estos preceptos. Entonces, todo conocimiento, por natural o evidente que nos parezca, son fruto de estas condiciones, son fruto de esta normalización, son fruto de esta educación de lo bueno y lo malo. Entonces, el poder afirma que el heterosexual es lo normal y el homosexual lo anormal. Entonces, este fenómeno se gesta en la socialización. A través del lenguaje vamos recibiendo toda esta información y se va interiorizando esta información. Lo que llamaba Foucault el mal sin límites. ¿Qué es esto? Cuando Santa Inquisición, decapitación, todas estas cosas, cuando un criminal hacía algo incorrecto, se le torturaba, se le quemaba, se hacían cosas terribles. Pero ya con la modernidad y con la civilización, esas torturas y esas atrocidades en una forma moderna se convirtieron en la cárcel, en la prisión, donde el criminal paga su falta. Y entonces decían que era el mal sin límites porque en la cárcel se puede hacer todo tipo de agresiones. Se hace el confinamiento, el control de lo que se visten, los horarios, hay castigos, hay abusos, pero no solamente, la sociedad no solamente tolera esto, sino que exige que el delincuente se le haga sufrir. Entonces, este modelo desde la estructura de la institución, cárcel, institución o manicomio o hospital psiquiátrico, institución hospitales, se pasó de lo macro a lo micro. Se hizo la sociedad disciplinaria. Entonces, el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes que se hallan presentes por todo el cuerpo social. Entonces, es como la sociedad, lo que se convirtió la escuela, la familia, las relaciones interpersonales, hasta las relaciones amorosas, en estas micro instituciones también se está reproduciendo el mismo modelo de castigo y de disciplina y de hacer sufrir al diferente, excluir al diferente, encarcelar al diferente, a el anormal. Entonces, solo las mentes y los cuerpos disciplinados pueden garantizar la productividad y la aceptación de normas y pensamientos
del capitalismo. ¿Qué significa esto? Que solamente los heterosexuales, la familia tradicional, los cuerpos funcionales, que sean guapos, que sean saludables, que sean delgados, todas estas personas van a ser palomita, van a ser aceptables. Todos los demás van a ser disciplinados, vigilados, atacados, rechazados. Entonces, al final, todos, sin darnos cuenta, hemos recibido esa sociedad disciplinaria. Por ejemplo, en las escuelas se burlaban del gordito o del que usaba lentes o del niño que presentara, específicamente hacia la homofobia, el niño que presentara características femeninas o a la niña que presentara características masculinas, si al niño le gustaba dibujar o bailar o el ballet o las artes, o si a la niña le gustaban los deportes o las luchitas, se rechazaba. Entonces, a través de esta programación, hasta a través de esta socialización, vamos aprendiendo e interiorizando qué es lo aceptable y qué es lo no aceptable. Y esto tiene que ver también con la teoría de género, dentro de que hay una relación sexogenérica, ¿ok? Depende si ahora sí que si tenemos pene o si tenemos vagina. Si tenemos pene, tenemos que tener un comportamiento masculino, un comportamiento fuerte, un comportamiento productivo, y si nacemos con vagina, tenemos que tener un comportamiento pasivo, un comportamiento de cuidado, porque también tiene que ver con la división sexual de trabajo para la producción. Entonces, se hace este constructo de la subjetividad gay heteronormativa. Históricamente, desde el planteamiento de las sociedades industrializadas, las sexualidades diversas han recibido una connotación peyorativa, en tanto que no se ajustan a una lógica de reproducción. Es decir, el imperativo de la modernidad demanda una estructura social que salvaguarde la heterosexualidad, la cual es susceptible a reproducir la fuerza de trabajo y la forma de la familia monógama que afianza. Entonces, por las esta, no hay como que un grupo malo que, que quiera controlar, sino que conforme se ha desarrollado la historia y se han dado todas estas definiciones y se ha ido organizando la civilización, el modelo económico, la forma de producción, la forma de familia, conforme se ha estado cimentando y creciendo todo este sistema, como consecuencia se han hecho todos estos conceptos. Entonces, como el objetivo es este fin de la reproducción y de la familia, se le pasó a dar una connotación negativa a todo lo que no cumpla este modelo. Por eso les pongo aquí una familia homoparental, que está como siendo un tanto irónico, porque al final sí se puede funcionar de muchas otras maneras que no sean las heteronormativas, ¿no? Así pues, los comportamientos desviados fueron estigmatizados y por tanto colocados en un sitio de subordinación para la legitimación de la heterosexualidad, en tanto que un sistema regulatorio de subjetividad que se articula en las necesidades del capital económico. Entonces, a grandes rasgos, pues es lo que les comento, que esto se hace con base o es como consecuente del sistema de la producción, de la economía, de la medicina, de la psicología, de todos los poderes que dicen que es la verdad y nos van educando. Entonces, así como todo lo que escuchamos en la escuela, no sé, de que viaja el último o juegas como niña, entonces empiezan a hacer todas estas ideas y dice Coral Herrera, una escritora de Madrid, que la masculinidad es la negación, otra dictonomía, la negación de tres cosas. No soy un bebé, no soy un homosexual y no soy una mujer. Entonces, al final sigue coincidiendo con la afirmación de Foucault,
porque a través de los opuestos el lenguaje nos va definiendo las cosas. Entonces, todo el tiempo, para ser un hombre o para lograr ser un hombre, tienes que cumplir con estas negaciones. Entonces, no se pueden poner rosa, no pueden ser sensibles, no pueden llorar, y la mujer también tiene que estar en una posición de subordinación, porque al final, para que funcione el sistema, el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que hacer todo este trabajo invisible de cuidado, de labores domésticas, como de apoyo, de cuidado a los niños, de cuidado a los enfermos, de atender al esposo. Y todo esto hace como una jerarquía donde lo femenino se le da un simbolismo de subordinación, y a lo masculino se le da un simbolismo de control. Por lo tanto, todo lo femenino es negativo y todo lo masculino es positivo. Entonces, en una definición o en una identificación como preferencia homosexual, hay una interiorización de este autorrechazo. Ok. Bueno, entonces vamos a ver qué ideas o qué conceptos o qué cosas escuchamos para irnos enfocando a la homofobia interiorizada. Por ejemplo, es una lesbiana muy femenina. Estos son como discursos o frases homofóbicas. Vamos a ver por qué esta es una lesbiana muy femenina. Sería como un discurso homofóbico, porque al final se está enfocando sobre, uno, el estereotipo que una lesbiana tiende a ser una persona machorra o una mujer que intenta ser hombre o que actúa como hombre o que es más dura. Entonces, cuando te saca de ese estereotipo y cuando es algo diverso y cuando es algo diferente, empieza como que no a hacer clic porque no está yendo con lo estereotipado. O este otro, soy gay, no una loca feminada, yo sí soy hombre. Entonces, al final es este mismo autorrechazo o este miedo de expresar características o comportamientos catalogados como femeninos, porque hay un rechazo tanto social como interno. Por ejemplo, Vygotsky, perdón, estipulaba que la forma en la que nosotros formamos nuestra personalidad, valga la redundancia, es a través de la sociedad o de lo social o de lo que hay en nuestro medio. Entonces, lo que hay en nuestro medio lo absorbemos y después lo interiorizamos. Entonces, en este sistema sexogénero, que las personas que tengan pene van a tener características masculinas y las personas que tengan vagina van a tener un comportamiento femenino. Cuando hay esta discordancia del sistema sexogénero, hay un rechazo, y hay un rechazo de las personas más importantes en la formación del individuo, de su misma familia, y después se escucha un discurso dentro de la familia, dentro de los profesores, de la escuela, de los compañeros, de los amigos, de la televisión, de todos los medios de comunicación, un bombardeo de que esto es malo, esto se rechaza, esto es vergonzoso. Entonces se internaliza esta sensación de inadecuación y seguimos reproduciendo este discurso como este ejemplo, ¿no? Si un bisexual está ahora con una chica, es que se ha vuelto hetero. Ah, pues también hay muchísima ignorancia en cuanto a todo el abanico de la comunidad, sobre todo con la bisexualidad. Muchos colegas, he escuchado distintos psicólogos, bueno, ya en el pasado, ya no tan actual, ya ahorita ya se sabe más, pero he escuchado que dicen que estos bisexuales son inmaduros o que no están definidos o que es una etapa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta
como que estar rígidos y pensando que solamente en estos binomios de bueno, malo, bonito, feo, pasivo, activo, porque también se da mucho eso, ah, en estas, no sé, Tinder y Grindr y todas estas aplicaciones para conocer personas, en muchos perfiles o esto dicen, ay, no pasivas o no fems o no, toda esta, pues ahora sí que homofobia y discriminación en cuanto a los hombres homosexuales que muestran características más feminizadas y también desde la perspectiva de las lesbianas que tienen características más masculinizadas, cuando no es concordante su expresión genérica con su sexo biológico. Por ejemplo, esta no querría que mi hijo fuese transexual porque la vida le sería más dura para él, ella. O no quería que mi hijo fuera gay, o no quería que mi hija fuera lesbiana. Esta idea es como empieza a perpetuar esta idea de que no sé suficiente, de que este resultado de la homofobia internalizada es una autoimagen devaluada. Yo estoy devaluado, me va a ir mal en la vida, como que mi destino es sufrir. Entonces muchos homosexuales se consideran no necesariamente inferiores, pero al menos limitados en su potencial, tanto en lo personal como en lo social, que va a haber esta situación de no privilegio, esta situación de rechazo, esta situación de no vas a poder hacer las cosas y este miedo que a veces los padres en esta frase lo hacen como una forma de protección porque pues genuinamente te quieren y genuinamente quieren lo mejor para ti, pero al final están contribuyendo a este pensamiento de no voy a ser suficiente, no voy a poder, ahora sí que el universo está en contra de mí, ¿no? Ok, otras ideas, por ejemplo, ¿eres trans? No se te nota. Esto también es una forma de homofobia, porque también el no se te nota está yendo hacia lo concordante, como que, y hasta esto se dice a veces como un halago. Ay, es que te ves súper guapa, sí pareces mujer. Eh, Esto es un concepto que se dice el passing, que pasas como si fueras una mujer cisgénero. ¿Qué es mujer cisgénero o un hombre cisgénero? Es cuando eres concordante, cuando tu sexo biológico concuerda con tu identidad de género, o sea, esto que si es una persona con pene, se identifica como hombre, y si es una persona con vagina, se identifica, o con vulva, se identifica como mujer. Entonces, pues esta es una otra forma de homofobia al esperar que para que sea una persona trans como que completa o bien hecha o correcta, tiene que haber tenido algún tipo de reasignación sexual o tiene que realmente parecer como una mujer verdadera. Entonces, ¿por qué no en medio? ¿Por qué no queer? ¿Por qué no género fluido? ¿Por qué no todas estas posibilidades? Y lo triste es que si de por sí la sociedad, la heteronormatividad, la hegemonía, perdón, si todo esto funciona como es, ¿por qué la misma comunidad estarse atacando? Ah, soy gay, por tanto, me gustan los hombres y no los intentos de mujer. Otra vez, todo actuar esta feminidad, actuar todas estas características que al final se está arbitrariamente caracterizando porque solamente es como que un fin de productivo. Al final, si una persona se expresa como se exprese, se identifica como se identifique, sea como sea, no lo hace mejor o peor o desviado o enfermo, solamente es diverso, está dentro de la diversidad que existe con todas las personas o en la sexualidad de las personas. Si te gustan las mujeres, ¿por qué estás con una chica que parece hombre? Otra vez es muy, muy similar
a la anterior, esta idea de que la mujer se tiene que comportar de determinada forma y el hombre se tiene que comportar de otra. Ahora, referentes. El amor dentro del colectivo. Ok, a partir de toda esta, de estas características sociales y culturales, cuando se da como que el guía o el modelo o el referente de cómo son las parejas y qué es el amor y cómo nos vamos a llevar, el único modelo y el único referente que se tiene es el heterosexual, y dentro del modelo heterosexual es el amor romántico al final es una relación de poder, donde alguien domina y alguien se somete. Por eso hay mucho estas preguntas de, ¿y en la relación quién es el hombre y quién es la mujer? ¿Y quién es el pasivo y quién es el activo? ¿Y quién manda? Todas estas ideas es porque al final es el único modelo que hemos conocido por mucho tiempo, y en las relaciones de pareja se da este sometimiento, resistencia, evasión, cooperación, dominación, resistencia otra vez, sometimiento, en estos de acuerdo de cómo se toman las decisiones en la pareja, quién se encarga de hacer las cosas, quién dice todo, y estos roces en como que en esta negociación constante de la pareja, se hacen como que estos roces, y estos roces provocan la violencia en pareja. Eh, por ejemplo, dentro de la violencia de pareja, uh, hay como que esta forma de disciplina, esta forma de disciplina social. Eh, si la mujer, no sé, la mujer tiene que estar limpiando la casa y haciendo de comer y todas estas cosas. Entonces, si no cumple con sus labores sociales o con sus obligaciones, el hombre se ve en derecho de ponerla en su lugar y de educarla y de corregirla. Entonces, la violencia se hace una forma de, lo estoy haciendo por tu bien, es que tú te lo mereces, es que tú te portaste mal. Y entonces esto se traslada en las relaciones de la comunidad, en las relaciones diversas, que también hay en la homofobia. Si no se cumplen estas características o si se reproducen algunas cosas que un miembro de la pareja o ambos siente como negativo, el otro se ve como que sienten el derecho de corregir o castigar. Entonces, este es un estudio donde la violencia doméstica, en más del 50%, el 50% de las parejas LGBTIQA tienen por homofobia internalizada. Entonces se estima que el 46% de las parejas homosexuales experimentaron algún tipo de violencia doméstica, que va desde la física, sexual, emocional y económica, más o menos lo mismo que un heterosexual. De acuerdo a un estudio que se publicó, Rob Stevenson, profesor de enfermería en la Universidad de Michigan. De acuerdo a esta investigación, los sentimientos inconscientes de la homofobia internalizada, en gays y lesbianas, es decir, que rechazan su homosexualidad por prejuicios y estereotipos, mitos, y es la principal causa de violencia doméstica. Entonces, tal vez en una pareja homosexual, si uno de ellos se expresa muy femenino, o si un homosexual está luchando con su identidad, podría arremeter contra su pareja. Por este mismo autorrechazo, por esta misma internalización, por este mismo sentirse no adecuado, puede convertirlo, puede compensar. Entonces, puede compensar como un machismo exagerado, como una masculinidad caricaturizada, y que lo hace más agresivo. Y después se da como permiso de que como los dos somos hombres o como las dos somos mujeres, somos iguales, ¿no? Entonces, en una relación o en una pareja heterosexual,
pues se ve un poquito socialmente como que hay el hombre desdichado, hombre aprovechado porque le pega a la mujer y que la mujer es físicamente menos fuerte que el hombre. Entonces, ¿cómo es posible? Y en las relaciones homosexuales, como ambos son hombres o ambas son mujeres, como que no hay esa como que esa libertad que somos iguales y que nos agarramos parejos. Entonces hay veces que hasta hay mayor probabilidad de violencia física en las relaciones diversas o homosexuales que en las heterosexuales. Ok, entonces, poder en el discurso, cómo lo micro afecta a lo macro. Entonces ya vimos que al final el poder o la forma en la que se normaliza o a través de la normalización es a través del lenguaje, o el fenómeno de normalización es a través del lenguaje y a través de cómo la sociedad va reproduciendo y va rechazando y va descalificando y va criticando y va vigilando. Entonces, si el sistema llegó a donde está y la forma de pensar llegó a donde es, a través del discurso y del lenguaje, entonces podemos deconstruir a través del mismo. O sea, mi propuesta es como que darnos cuenta que el lenguaje, lo que decimos, lo que criticamos, lo que producimos y todo lo que hacemos y cómo actuamos tiene un poder inmenso. A veces me gustó mucha frase de que el que piensa que lo pequeño no es importante nunca ha visto cómo un cerillo incendia un bosque entero. Entonces, las cosas pequeñas así como que muy zen, como una gota de agua puede partir una piedra o como un río puede partir un cerro. Si nosotros empezamos a ser más respetuosos, ser más abiertos, expresar nuestra diversidad de una forma más natural y más aceptante, al final va a dar como consecuencia un cambio en el sistema, un cambio en la cultura, un cambio en la visibilización de la comunidad. De hecho, ya estamos en eso, estamos en la transformación desde los movimientos de los 60, de los 70 hasta ahorita que estamos ya en el 2020. Ahorita estamos viviendo los frutos de todas esas marchas, de todas esas manifestaciones, de toda esa visibilización que al final esta invitación tiene que ser con mucho cuidado, porque de todas maneras, o sea, nosotros tenemos que calcular el riesgo del lugar donde estamos, que se nos puede despedir del trabajo, puede haber muchas cosas negativas, pero mientras se pueda ir haciendo una performatividad y una forma de expresar la diversidad para desmitificar y para normalizar, no tiene nada de malo, no tiene nada de pervertido, los bisexuales no son unos pervertidos, los transexuales no están confundidos, los homosexuales que tienen características más femeninas no son unas locas, las lesbianas que tienen características más masculinas no son unas machoras. Toda esta idea se va a ir cada vez haciendo un lugar más seguro para la diversidad. Okay. Y pues eso sería todo. Nada más antes de cerrar me gustaría agregar que si desde los discursos de una ciencia especializada, desde la medicina y la psicología se dio como anormal la homosexualidad o la diversidad, eh, también desde la psicología, como pláticas como estas, como estudios de género, como análisis de este tipo, se puede ir corrigiendo el daño que fue hecho en décadas anteriores. Muchísimas gracias. Empezamos si tienen alguna duda, comentario, preguntas, podríamos pasar al chat. Muchas gracias, sexólogo Gwendolyn. Efectivamente, vamos a empezar ahorita
con lo que es la sesión de preguntas. Invitamos a los asistentes a participar activando su micrófono o escribiendo sus dudas o comentarios en el chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Comentarios? Sí, buenas tardes. Adelante, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchísimas gracias por Se corta su participación, no se escucha. Sí, disculpe, no lo pude entender. ¿Podría repetir su pregunta, por favor? a través de ya Al participante Guillermo García no se escucha su pregunta, al parecer tiene problemas. Bueno. Al parecer no termina todavía de conectarse el participante o de escribir su pregunta. Mientras tanto, hay varias felicitaciones, agradecen su participación, dicen que gran forma de explicarlo, muy bien entendido, felicidades. No sé si mientras tanto alguien tiene alguna otra pregunta o algún comentario que quiera hacer. María Carrasco dice, este tema me remite a una de las charlas donde se mencionaba que el término de comunidad a veces es complicado de aplicar debido a que la idea que tenemos de ese término como de familia, sin embargo, dentro de ese mismo círculo hay muchos intereses e ideologías que no todos y todas comparten. Sí, no todos comparten la misma idea, porque ahora sí que cada cabeza es un mundo, pero sí hay como un inconsciente colectivo, como algo al partir de lo que todos estamos programados dentro de la cultura, y sí tiende a haber un impulso de lo que la mayoría piensa que es lo correcto y lo que los grupos minoritarios, que son los diferentes, que tal vez no estén de acuerdo con esa forma de pensar de la corriente como que principal o de la corriente mayoritaria, y ahí es donde se hacen estos rechazos o esta diferencia o este aislamiento, como el que no nos llevamos con el raro del salón o cualquier cosa. Si al final sí se reproducen estos rechazos de cuando no se cumple lo que el sistema mayor está diciendo que es lo correcto. Eneida Martínez le dice una interesante perspectiva, muy bien. Más felicitaciones. Y aquí hay una pregunta. María Jerónimo pregunta, ¿cómo afectaría a una persona decirle que es muy afeminado, que usa ropa de mujer está mal? Él tomó las cosas súper bien, no deja que le afecte tanto, pero ¿le puede afectar a largo plazo? Pues es que
lo tomó súper, primero el decirle que esté mal, que use determinada cosa, que sea tan afeminado, todas estas cosas, ya es una agresión, ya es un rechazo. Pero como es el discurso general o del sistema, se supone que se lo están diciendo por su bien, pero al final es una forma de sociedad disciplinaria, donde le dicen, ay, es que no está bien que te pongas eso, ¿cómo es posible? O sea, al final es una forma de agresión y puedes, el que lo tome bien, uno de la fuera puedo decir, ah, sí, no hay problema, ah, sí, lo escucho. Como el que te dicen, ay, estás engordando, ya te ves muy cachetón, estás subiendo de peso, ay, sí, sí, ya me voy a poner a dieta. Y yo puedo decirlo así muy casual, pero por dentro me estoy pidiendo que me quiero, que estoy gorda. O sea, al final puede decir la persona y manejarlo y aparentemente no le molestó, pero al final es un rechazo. Y el rechazo duele, la descalificación duele, la crítica duele. Entonces, de inmediatez puede que no muestre que le está afectando o que lo está tomando bien, pero al final le está pegando en su autoconcepto, en su autoestima. Entonces, al decirle que está mal, primero es una como decisión de sacrificio de, o soy quien soy, y me visto como quiero ser, y me visto como me disfruto, y me expreso como me disfruto, valga la redundancia, disfruto ser como soy y que me valga, pero tengo que pagar un precio. Voy a pagar el precio del rechazo, voy a pagar el precio de la descalificación, o él me visto como hombrecito y me comporto como me debo de comportar, pero al final me estoy traicionando a mí mismo y a quien realmente quiero ser. Por eso decía que es esta línea tan delgada de ir aceptando que la sociedad no va a aceptar tan fácilmente esto y ir siendo quien eres con el cuidado de que el lugar donde, si vas a salir del closet, si vas a actuar un hombre muy femenino o una mujer muy masculina, sea en un ambiente seguro donde pues no te vayan a despedir o no te vayan a golpear o no te vayan a rechazar. Entonces, por eso siempre es una situación complicada ir avanzando en estos menesteres. Guillermo García comenta, una felicitación por sus aportaciones. Lo que me gustaría es que nos compartiera algún material o libro donde pudiéramos analizar más sobre este tema. Ah, claro que sí. Bueno, sobre este tema se podría leer a Judith Butler, se podría a leer pues a Foucault, que fue el que la mayoría cité, la Arqueología del Saber de 1969, de Foucault. El libro de las palabras y las cosas de 1966, Historia de la locura de 1967, Vigilar y castigar de 1975, la microfísica del poder del 78 y sobre diversidad podríamos ver Kinsey. Y podríamos también leer a John Mooney, que hizo un análisis sobre la perspectiva de género. El caso con John Mooney fue de un muchacho, un niñito, un bebé, que pues lo estaban circuncisando y la forma o en el procedimiento le lastimaron su pene, se lo cortaron y entonces educaron a el niño como si fuera niña. Entonces querían ver si realmente nada más educando a una persona como mujer iba a actuar como mujer. Entonces, John Mooney, les recomiendo que investiguen sobre eso para que vean qué pasó con el experimento. Alex Garpa pregunta,
¿cuál considera usted que sería la manera de evitar o erradicar la homofobia internalizada? Pues erradicarla está muy ambiciosa la pregunta. Ahora sí que como adultos, yo diría la deconstrucción, tener, como decía en mi cierre, que si la psicología y la psiquiatría en cierta forma creó esta connotación de anormalidad, también que fuera en el presente responsable de ir como que aclarando. Entonces, a través de un trabajo a profundidad de cada individuo de la comunidad, de ver qué cosas se rechaza de sí mismo, trabajar su autoestima, trabajar su autoconcepto, y ir viendo qué cosas está reproduciendo y por qué. Entonces, hacer como que un trabajo a conciencia e ir cuidando todo este discurso de odio y ser más respetuoso. Entonces, ir trabajando con terapia o con trabajo personal, qué cosas tengo de homofobia internalizada, y ir siendo más consciente de los discursos que reproduzco y de las cosas que voy diciendo, y como que por a la perpetuidad para las siguientes generaciones, pues eso, ir actuando un discurso más respetuoso, donde no haya rechazo, donde no haya comentarios como esto de que, ay, muchachito, no te deberías de mover tan femenino, no te deberías de vestir así porque está mal. Entonces, cuando vayamos cuidando este discurso y cuando vayamos trabajando con nosotros mismos, poco a poco se irá cambiando esta concepción o esta idea. Alejandra Morales comenta, soy una mujer trans, es muy difícil que una sociedad acepte mi decisión y más en Tabasco. Sí, efectivamente. Sí, es como que uno dentro del continuo, dentro de la diversidad o de la comunidad, las personas trans son las que tienden a tener más rechazo, tanto de la sociedad y tristemente también de la misma comunidad. Y mayor aún porque como mujer trans, a ese o como nació como una persona con pene, se le está en esta idea de que lo masculino es lo bueno, lo correcto, el fuerte, lo aspiracional, y esta posición de privilegio, y lo femenino es una posición de subordinación, como que una mujer trans simbólicamente en este preconcepto es como que está traicionando a el privilegio, como que está rechazando este privilegio y está traicionando el ser un hombre con todas las cosas y con toda la jerarquía superior y con todos los beneficios que le da este sistema. Entonces, como que se castiga aún más fuerte. Y esto que decía del passing, de todas estas ideas tan, pues ahora sí que irrespetuosas, y que si ya se reasignó sexualmente, y que porque si pareces esto o el otro. Ahora sí que quiero ser muy respetuosa, quiero cuidar mucho lo que digo, pero sí hay muchísimo rechazo, y entiendo que sí es algo muy complicado vivirse y ser con una sociedad tan agresiva y tan violenta. Diego de los Santos tiene alzada la mano. No sé si gusta hacer su pregunta, por favor. Buenas tardes. No es pregunta, sino es más bien comentario de que desde que usted empezó a hablar, me sentí completamente identificado y dije, bueno, por fin un espacio que que hagamos que no me siento ya tan aislado, tan solo con mis ideas,
sino precisamente todo lo que usted ha dicho es prácticamente todo lo que yo he vivido desde que tengo, no sé, 6, 7 años, porque yo recuerdo precisamente cómo fui en el kinder, cómo viví la primaria, cómo sufrí padecí la secundaria, tanto académicamente como familiarmente, personalmente inclusive, todo el proceso que ha sido, o sea, el proceso de aceptación de uno mismo, y sobre todo cuando no eres lo suficientemente varonil como para que tanto tu familia, tus amigos te acepten, inclusive para conseguir pareja. Cuando usted dijo lo de las aplicaciones, dije, pues es lo que vivo todos los días, inclusive más ahora he estado encerrado. No tienen idea la cantidad de perfiles que ponen específicamente que rechazan a los que no son tan varoniles. Yo no me considero tan femenino ni tan varonil, y es como estar en ese limbo de pues ni soy ni tan allá ni tan acá, pero no soy aceptado en ningún lado. Entonces eso hace más difícil que uno se acepte a uno mismo. Y también por aquí leí una pregunta que me atrevo a adelantarme, y me disculpo si me tardo mucho, pero o sea, ¿cómo ayudas a alguien a aceptar su homosexualidad o aceptar su diversidad? Pues simplemente creando un ambiente más seguro para esta persona, que no se sienta tan agredido, que se sienta aceptado, acogido en su propio círculo, digamos, el más inmediato, que es el núcleo familiar. Porque si se ve rechazado, pues entonces se va a sentir más inseguro de sí mismo, más intimidado. Claro, y Y para ahondar en lo que dices, a veces el núcleo familiar no puede, pues no es una realidad. Hay veces que el núcleo familiar es algo muy cerrado, entonces se tiene que tener aliados, que sean amigos, si se puede, primos, hermanos, tíos, qué bueno, pero si en el núcleo familiar no se puede, siempre que se tenga aliados y que se tenga un lugar, un espacio y una comunidad donde haya un respeto y una aceptación. Continúe, disculpa la interrupción. no, está muy bien, está perfecto, porque precisamente yo cuando o sea, me empecé a aceptar abiertamente a mí, la primera Ujú. persona que elegí fue a un primo, a mi primo hermano, con el que crecí prácticamente toda la vida. Yo siendo hijo único, pues no tuve hermanos. Entonces, la segunda persona que me aceptó así tal cual y sin yo decir nada fue su mamá, precisamente, mi tía. Y y hasta pues su fallecimiento, que fue hace como 3 años prácticamente, igual, o sea, el amor de siempre incondicional. Y precisamente continuando con la aceptación, yo pues tuve una relación, mi primer noviazgo fue que casi 3 años, y no fue muy agradable porque precisamente tenía yo que cumplir con este rol de eres hombre, compórtate como hombre, y fue muy, 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 muy difícil, muy duro, y y fue apenas hasta hace, ¿qué? 2 años, ¿sí? Que me empecé, a aceptar más todavía a mí mismo, y precisamente fue por el choque del fallecimiento de mi tía, de que dije, bueno, se me va a acabar la vida y no quiero que se me acabe la vida, sin hacer todo lo que siempre quise hacer, o sin dejar de ser yo mismo. O sea, hace 2 años prácticamente empecé a ser yo mismo. Empecé a vestirme como me gusta, peinarme como me gusta, sin ya tener todo este miedo de lo que me fueran a decir. Inclusive, pues sí fue algo un poco impactante para mi madre, pero es parte del proceso que todos, o sea, todos inclusive los familiares deben procesar, deben pasar. Pues muchísimas gracias por su testimonio y por compartir su experiencia con la conferencia. ¿Alguien más que tenga algún comentario o duda? Edgar Borja comenta, ¿hasta qué punto la sociedad es culpable o no de esta homofobia interna que provoca que las personas no se acepten como son? Pues hasta que culpable, era lo que comentaba no es como que haya un ente maligno que diga, muajaja, voy a hacer esto para controlar y para castigar, sino que se fue dando como una consecuencia y en lugar de culpa,
el término culpa como que no me convence, más bien dicho como responsable o corresponsable. Al final, la cultura, la socialización, el modelamiento, la performatividad del sexo, la forma en la que los medios de comunicación, las letras de las canciones, las películas, las series, la sociedad nos está hablando y nos está mostrando lo que es ser el héroe de acción, discúlpenme, estoy viejita con mis referencias, Mel Gibson, Bruce Willis, no sé, Steven Seagal, del hombre fuerte que puede y que está todo sangrando y no se queja. O sea, al final nos está mostrando o nos está modelando lo que es lo correcto, lo personal o la forma de ser un hombre fuerte y atractivo y sexual. Entonces, sí es una gran parte de la que nos dice que esto es bueno o es malo o es normal o es anormal. Entonces, ¿qué tan culpable o qué tan responsable? Pues muchísimo. Ivonne comenta con respecto a esto mismo, excelente tema explicado. Debería de haber más, se debería de ver más este tipo de temas y pláticas. Creo que no sé qué pienses tú, pero un fuerte porcentaje de la homofobia es por falta de educación e información. Correcto, pues por eso estamos aquí tratando de dar más información. Lorena Magaña pregunta, ¿cómo ayudar a alguien que no acepta su homosexualidad? Híjole, es que ese es un tema muy delicado porque si no acepta cómo está segura o seguro que es homosexual, o sea, al final solamente la persona sabe cuándo va a querer salir, sabe qué le gusta, qué no le gusta. Además, la sexualidad es un continuo, puede ser ah, preferentemente heterosexual, puede ser preferentemente homosexual, puede ser bisexual, puede ser pansexual, o sea, puede haber una infinidad de identificaciones. Entonces tocaría nada más respetar a la persona, cada quien tiene un tiempo, cada quien sabe si puede o no puede salir del closet, porque a lo mejor sí tú estás queriendo convencer a esta persona de que salga o que se acepte. Tal vez el salir o el aceptarse le va a traer muchos problemas en otras áreas de su vida, entonces prefiere mantenerse oculto o oculta o oculte. Porque ahora sí que es la sexualidad de cada quien, la identidad genérica de cada quien solamente se respeta y los tiempos de cada quien se respetan. Lupita Patricio pregunta, ¿qué nos toca hacer como personas para darles a esta comunidad un mejor lugar para vivir? Pues el discurso que al menos como individuos, como lo que decía en el cierre de lo micro afecta a lo macro, como Michael Jackson que decía que si quieres cambiar el mundo empieza con la persona en el espejo, es las cosas que podemos hacer nosotros, el discurso que nosotros reproducimos, las cosas que nosotros decimos, cómo actuamos, poco a poco ser más aceptantes y más respetuosos y ser amigos a la comunidad. Al parecer ya no tenemos más preguntas, muchos agradecimientos. Edgar Borja, que le había hecho la pregunta, también le da las gracias por su respuesta muy clara y muy concreta. Entonces, doctor, sexóloga, no nos queda más que agradecerle su apoyo, su presencia, y a nombre de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, agradecerle a la sexóloga Wendolyn Muñoz Arias por su tiempo y el esfuerzo que tomó para compartir sus conocimientos y experiencias con nosotros. Muchas gracias, sexóloga, y muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias, hasta luego.